Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el caso chileno contra el juez Daniel Urrutia por remitir un trabajo académico a la Corte Suprema de Justicia. Para hablar de este tema nos encontramos con Fabián Sánchez, abogado litigante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso. Hola Fabián, muchas gracias por estar aquí en CNN Chile. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Para entender un poco este caso vamos a poner el contexto. El juez Urrutia lo que hace es elaborar una tesis de posgrado donde él justamente critica el rol del Poder Judicial durante la dictadura. Esto parece que le molestó a las autoridades judiciales acá en Chile, a la Corte, donde dicen justamente que hizo una crítica velada, algo que no estaba autorizado, que netamente fue la idea de criticar, y se le imponen sanciones al juez. Ustedes llevaron este caso hasta la Comisión de Derechos Humanos, que finalmente ratifica que hubo una violación de derechos humanos contra el juez Urrutia. En estos momentos, ¿cuál es la instancia de apelación en que están ustedes justamente de este caso? Claro, muy importante esta primera parte, ¿no?, que haces. A raíz de justo llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta instancia internacional determinó la responsabilidad internacional del Estado chileno. Es algo que ya se determinó, por lo cual se hicieron 3 recomendaciones al Estado para cumplir. Una de ellas es eliminar la sanción disciplinaria impuesta al juez Urrutia y borrarla incluso de su hoja de vida funcionaria, que esto es muy importante. 2, hacer una reparación del daño integral por las violaciones de derechos humanos determinadas. Y 3, realizar una serie de medidas de no repetición para que hechos como estos no vuelvan a ocurrir en el Estado chileno, especialmente en cuanto a la libertad de pensamiento y expresión de las juezas y jueces. En este momento, debido al incumplimiento del Estado chileno de estas 3 recomendaciones, el 1 de febrero de este año, la Comisión sometió el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y estamos hoy día en espera de que la Corte nos cite a una audiencia pública en donde se sentará el Estado chileno, donde nos sentaremos nosotros y se sentará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a exponer el caso y a que determine entonces la Corte Interamericana si efectivamente el Estado chileno es responsable internacionalmente por violar de derechos humanos. Para entender un poquito más el caso, ¿cuál es el contenido que tenía esta tesis? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es la crítica que tanto rechazo le causó al tribunal? Porque según lo que ellos han anotado, dice que hubo una falta de tino, de prudencia y moderación y elemental respeto y consideración a la máxima autoridad del Poder Judicial. Claro. Primero habría que resaltar que esto se trata de un trabajo netamente académico, fuera, digamos, de la función jurisdiccional del juez Urrutia. 2, el contenido de lo que habla es de la incorporación del tema de derechos humanos justamente en la labor judicial, ¿no?, en el Poder Judicial chileno. A raíz de esto, una de las primeras cuestiones que plantea el juez Urrutia es un reposicionamiento moral del Poder Judicial con relación a su participación de alguna forma en la dictadura en Chile, ¿no? ¿Se destacan nombres, personas, cargo específico o solamente hay como un tratamiento más general de lo que ocurría? Claro, es un tratamiento mucho más general, amplio, y a pesar de eso es lo que causa de alguna forma molestia, inconformidad en el Poder Judicial, por lo cual se llega a determinar justamente esa falta de tino, ¿no? Y de ahí que viene una sanción que se incorpora a la hoja de vida funcionaria del juez Urrutia, lo cual impide en algún momento temas como ascender en el escalafón judicial. Y eso, pues obviamente, además de que es una violación a la libertad de pensamiento y de expresión que tienen todas las juezas y jueces, pues de alguna forma va hacia digamos, a impedir, yo creo que justamente la presentación de argumentos en materia de derechos humanos al interior. Esto, y esto es muy importante, decir que merma justamente a la independencia judicial en el ámbito interno, claro, ¿no? Una cosa es la independencia judicial en el ámbito externo, pero en el ámbito interno es de lo que se trata este caso. Ahora, parece que les molestó bastante porque, como tú bien decías, justamente hubo una doble sanción. Primero hubo una censura contra el juez Urrutia, después una amonestación privada, lo que queda en la hoja de vida, y es muy complicado también para el término de ascenso, de posicionarse en otros cargos de ese lugar. ¿Por qué crees tú entonces que le molestó al Poder Judicial esta tesis, si tenía o quizá un rol, para mi fin, académico, que buscaba develar problemas en pos de mejorar quizás? ¿Por qué crees que le molestó tanto?
Yo creo que al final esto habla también de la transformación que tiene que hacer el Poder Judicial en Chile. Hablar de derechos humanos es una labor que le corresponden a las juezas y los jueces, no únicamente en Chile, sino en la región, ¿no? Esta es una labor que tienen que hacer y yo creo que históricamente ha funcionado el Poder Judicial, también no es una cuestión privativa del Estado chileno, sino en la región. Los poderes judiciales son renuentes de alguna forma a dar ese paso en materia de derechos humanos, a hablar del control de la convencionalidad, es decir, de la Convención Americana de Derechos Humanos, de aplicarla en el ámbito interno, y yo creo que eso parece incomodar, y porque finalmente un poder judicial sirve de alguna forma así a los poderes fácticos en muchos de los países, ¿no? Entonces, yo creo que acomodar de alguna forma esa labor judicial es algo que no están dispuestos a hacer muchos poderes judiciales. Lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictaminó justamente es que a través de esta sanción contra el juez Urrutia, el Estado de Chile violó las garantías judiciales, el principio de la legalidad, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protección judicial. ¿Ustedes han tenido contacto con autoridades del Estado en estos momentos que ha pasado este juicio para ver si que a lo mejor se puede llegar a algún acuerdo previo a que esto acceda a un nivel superior que es la Corte Interamericana? Sí, de hecho nosotros propusimos en el procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta en 2 ocasiones realizar un acuerdo de solución amistosa, a lo cual se negó el Estado chileno. Dijo que no era posible llegar a un tratamiento de este tipo y entonces el caso llegó finalmente a la Corte Interamericana. Hubo algunos acercamientos con el Poder Judicial, no obstante el Poder Ejecutivo hasta ahora se ha negado, y esto es importante, yo creo que también resaltarlo. Vemos una actitud distinta hoy día en el Estado chileno con relación a un caso ante la Corte Interamericana, cuando tradicionalmente era una actitud respetuosa de derechos humanos, de acercamiento, de allanarse incluso en los casos, es decir, reconocer parcial o completamente las violaciones de derechos humanos, y en este hemos visto un particular rechazo a llegar incluso a un acercamiento y de, sobre todo, reconocer previamente a querer hacer un acuerdo de solución amistosa. Y esto yo creo que resalta mucho. ¿Y ustedes tienen confianza en que, por ejemplo, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos falla a favor suyo, el Estado chileno se comprometa en reparar el daño causado? ¿O creen que, como en muchos casos que ha habido en la historia aquí en América Latina, finalmente no queda nada? Esperemos que sí, porque esto yo creo que al final del día le beneficia al Estado chileno y le beneficia, digamos, a la sociedad. El que se tengan jueces que sean capaces, que tengan la libertad, la autonomía, la independencia de hablar de derechos humanos, es en favor del Estado, en favor de la sociedad, en favor de un Estado democrático de derecho, ¿no? En donde las libertades se cumplen, se garanticen y que la gente vea reflejado eso en su día a día. Entonces esperemos que sí, es de alguna forma lo que esperamos, y digamos que también tiene su complejidad después de esta declaración que hicieron 5 países de la región, de hecho liderados por Chile. Tenemos sí ese temor de alguna forma de que vayan a querer frenar un poco el desarrollo de esto, pero esperemos que no, que yo creo que caiga la razón de alguna forma en las instituciones del Estado chileno y que haya, digamos, esa amplitud y apertura para cambiar la situación. Fabián Sánchez, muchas gracias por haber estado aquí en CNN Chile. Muchas gracias. 1 de la tarde con 45 minutos en estos momentos. Hacemos una pausa y ya seguimos con más aquí en Noticias Express.